Buenas tardes, estimados estudiantes. Confírmenme el audio, Buenas por favor. tardes, Miss. ¿Escucharme bien? Se escucha a mí, se ve Sí, la se escucha, pantalla. Miss. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado, qué tema hemos desarrollado, para poder pasar a este Neoclásicos. siguiente? Hemos hablado sobre el neoclasicismo. ¿Qué hemos dicho sobre ello? Neoclasicismo, Miss. Hablamos que tiene dos géneros, lírica y teatro, Miss. Muy bien, hemos hablado sobre la lírica, el teatro. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho sobre el neoclasicismo? ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Quién es? ¿Bonita? Miss, el neoclasicismo fue creado en Francia en la etapa dorada en el siglo XVI, el ciclo de las luces, también durante la Revolución Francesa. Su arquitectura fue amplia, sobriedad, exceso de detalle. En su pintura fue carga social, simetría, tonos oscuros. Y también hablamos un poco acerca de Molière, que su nombre verdadero era Jean-Baptiste Poquelin. Muy bien. Molière es uno de los grandes representantes de esta época, ¿cierto? Muy bien, excelente. Veo, Leo, que estuviste muy atento a la clase del día de la semana pasada, ¿cierto? Hemos hablado de una de las grandes obras literarias que es de Molière, Tartufo, el cual nos habla sobre esta antecedente social, ¿no? Ese aspecto social que está en base a cómo era la hipocresía en el ambiente de esta época, ¿no? Y Molière nos presenta tal cual era en esta época, ¿no? Que es el neoclasicismo francés, ¿ya? Ahora, luego tenemos el neoclasicismo. El día de hoy vamos a hablar, sí, también del neoclasicismo, pero de un neoclasicismo español, ¿sí? Claro que sí van a tener las mismas características, pero vamos a tener a otro manifestante grande que hace o da a conocer diversas formas dentro del neoclasicismo español, ¿ya? A ver, tenemos el neoclasicismo de español que va a surgir en el siglo XVIII, ¿sí? Aquí el neoclasicismo se va a repartir en tres etapas: teatro, prosa y literatura. Dentro del teatro va a tener la regla de las tres unidades, ¿sí? Con el tiempo, la acción y el lugar. Ya, aquí los neoclásicos de esta época van a respetar estas tres formas, ¿no? El tiempo, la acción y el lugar. Dentro de la prosa vamos a tener a la crítica y al ensayo, con Feijóo, ¿no? Que es uno de los grandes manifestantes. Y dentro de la literatura, la poesía pastoril, ¿ya? Y la fábula va a revalorarse nuevamente, ¿no? Donde su finalidad dentro de los neoclásicos va a ser el de enseñar. Recuerden que hasta un inicio, hasta que inicia el neoclasicismo, hasta que surge el neoclasicismo, se dio a conocer con la finalidad de dar a conocer historias, más no enseñar al pueblo. Entonces los neoclásicos buscan enseñar al pueblo. ¿Con quién? Con Valdés y Samaniego, ¿no? Vamos a tener diversas ideas referente al neoclasicismo. Uno, el racionalismo, ¿no? Los neoclásicos van a ser bastante racionalistas y moralizantes, donde van a buscar la finalidad de imitar, ¿no? Recuerden que cada una de las corrientes literarias, su finalidad o quizás van a tener como antecedente a la literatura clásica, ¿no? Una imitación de ello. ¿La imitación de qué? De los clásicos, ¿no? De la literatura clásica. ¿Cómo es que
ellos manifestaban su literatura, entonces los neoclásicos van a tratar de imitar a ellos. Entonces, por eso es el nombre neoclasicismo, ¿no? Que va a tener una revaloración de la cultura clásica grecolatina, donde va a predominar la razón sobre la imaginación, ¿sí? Entonces, tiene 4 características fundamentales dentro del neoclasicismo español, ¿no? El racionalismo, lo razonable, lo basado en la razón; el moralismo, lo moralizante; la imitación de los clásicos, ¿no? De la cultura clásica, de cómo ellos se iban formando, cómo era su literatura, ¿no? Y el predominio de la razón sobre la imaginación, ¿sí? Va a predominar aquí lo razonable, lo correcto, sobre lo imaginario, ¿no? Donde sus diversas manifestaciones va a ser la fábula, el teatro y el ensayo. Son 3 géneros los cuales se van a manifestar dentro de esta época, ¿no? Vamos a tener diversas obras como Robinson Crusoe, con Defoe, con Viajes de Gulliver, con Swift, con Werther, con Gott, con Los cuites del joven Werther, con El Cid de las niñas, que es una manifestación teatral de Luis Fernando de Moratín, y Félix María de Samaniego, ¿no? Y Tomás de Iriarte con José Cadalso, ¿no? Son grandes manifestaciones dentro de esta época. Cada una va a tener una revaloración propia, ¿no? Vamos a ver que aquí en el neoclasicismo español lo que va a surgir más, lo que va a tener mayor trascendencia, va a ser el teatro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que manifiesta el neoclasicismo español? El neoclasicismo español va a expresar una reacción de la burguesía contra el rococó, ¿sí? Va a expresar ello, ¿no? Una reacción referente a la burguesía contra el rococó, ¿no? La reacción de la virtud contra la decadencia, y va a pretender simplificar, ¿sí? ¿Qué cosa? Simplificar, detallar o disminuir. Y va a adoptar y promover algunas de las ideas básicas de la Revolución Francesa. Recuerden que cada elemento, cada revolución o cada avance va a tener modificaciones, tanto favorables como negativas durante la época, ¿sí? Y va a glorificar las grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad clásica, de la antigüedad griega. Y va a aceptar el paganismo y va a agregar la ciencia a la emoción, ¿no? Una ciencia, una manifestación científica en la cual se va a dar de una manera muy diferente, ¿sí? Y el imperio de Napoleón Bonaparte va a poner énfasis en los valores de la civilización romana, ¿no? Cómo ellos van a ir formando, ¿no? Va a tomar en cuenta este antecedente social. Ahora, dentro del neoclasicismo español se le va a considerar también como el siglo XVIII. Se le va a conocer de esa forma, ¿no? Como el siglo de las luces, ¿sí? El siglo de las luces. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque el hombre va a rechazar todo aquello que le va a ser impuesto y solo va a admitir lo que le llega a través de su razón, ¿no? A través de lo razonable, de lo concreto, más no lo que ellos van a detallar o sentir, sino todo basado en la razón, donde la razón va a ser la norma con las que se van a valorar todas las manifestaciones, ¿sí?, humanas. Como consecuencia va a aparecer en Europa al principios del siglo un grupo de pensadores, ¿no? Con un espíritu bastante científico, que van a tomar la experimentación como método. ¿Para qué? Para adquirir el conocimiento, ¿no? Sin temor a qué, a equivocarse, sin temor a que iban a tener quizás un desliz, ¿no? Y va a recibir el nombre de la famosa Ilustración, ¿sí? Entonces, el neoclasicismo español va a ser un movimiento literario considerado como el famoso siglo de las luces, ¿no? ¿Por qué? Por la misma forma en cómo surge, ¿no? En el siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII surge esta forma de pensamiento donde vamos a tener diversa trascendencia literaria, ¿sí? Y va a ser beneficioso. Recuerden que surge con la Revolución Francesa, pero así como las revoluciones traen beneficio, también van a traer, ¿sí?, diversas actitudes, ¿sí?, tanto positivas como negativas.
Ahora, el neoclasicismo no va a adoptar solamente los ideales antiguos. ¿Qué quiere decir? No solamente los pensamientos antiguos, sino también va a adoptar nuevas formas, ¿no? Debido a que el desarrollo de la arqueología va a intentar también reproducir formas griegas y romanas, ¿no? Con una precisión que los artistas del Renacimiento no habían buscado, ¿no? Que no lo habían manifestado. Ahora, el redescubrimiento de la antigüedad clásica va a venirse potenciado, ¿por qué? Por los importantes hallazgos arqueológicos, Herculano y Pompeya sepultados por las cenizas del Vesubio, que van a salir a la luz en en el año 1719 al año 1748, ¿no? En esta época se va a dar ese redescubrimiento de la antigüedad clásica, ¿sí? Donde la literatura en el siglo XVIII se va a considerar a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar. Entonces los neoclásicos van a tener esta forma o van a plantear como una imitación a ellos, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Todo claro, muy bien. Entonces seguimos, ¿sí? Entonces la literatura en el siglo XVIII se va a considerar a los escritores griegos y latinos como modelos, ¿sí? Entonces los neoclásicos van a tratar de imitar esta forma de literatura que se va a presentar en la literatura clásica grecolatina, donde va a hacer retorno a los clásicos grecolatinos, ¿no? Y va a tener ahí, es lo que les decía, ¿no? El origen del término neoclasicismo. Aquí el neoclasicismo va a dar preferencia, ¿sí? A la razón. ¿Frente a quién? A los sentimientos. Y va a imponer diversas reglas a las que se deben ajustar las obras literarias. Y como consecuencia de lo anterior, se va a abandonar bastante lo que es la producción lírica. ¿Qué quiere decir? La poesía. Y se va a rechazar lo imaginativo y lo fantástico, ¿no? Ya que no se va a escribir para entender, sino para qué, para educar. Ese es el objetivo del neoclasicismo. ¿Sí? El objetivo de los neoclásicos va a ser el de educar al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaban cansados de la explotación del ser humano, ¿no? De la sociedad en la cual ellos se pretendían educar, ¿no? Entonces aquí ya van a ver enciclopedias, libros, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es la ideología o qué forma de pensamiento van a tener dentro de esta época los neoclásicos? Uno, la ideología ilustrada, donde va a tener un movimiento cultural e ideológico que se va a desarrollar en Europa durante el siglo XVIII. ¿Sí? Este es un movimiento cultural. Recuerden que la literatura clásica, o mejor dicho, todas las corrientes literarias son movimientos literarios culturales. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes sociales, donde los rasgos va a ser el espíritu crítico y culto de la razón, en oposición a los prejuicios y la ignorancia y la sumisión intelectual del ser humano, ¿no? Cómo ellos se manifestaban, cómo ellos presentaban su forma de pensar, ¿sí? Entonces va a haber un espíritu culto y un espíritu crítico, ¿no? A la razón, a lo razonable. ¿Sí? La fe en el progreso y el espíritu científico. Recuerden, con la revolución va a tener muchos antecedentes científicos donde se va a manifestar el cientificismo, ¿no? Cómo ellos se van a pretender manifestar.
¿no? Y va a haber una fe en el progreso, ¿sí? El laicismo que va a defender la libertad espiritual y muchos anticlericales que van a atacar a la iglesia, ¿no? Ya que aquí o durante esta época lo que se va a defender, ¿sí? Va a ser, ¿sí? Lo razonable, lo objetivo, lo real, ¿sí? Entonces va a haber esa fe, ¿no? Esa fe en el progreso y en el espíritu científico. El laicismo va a defender la libertad espiritual, donde muchos van a ser anticlericales y van a atacar a la iglesia, ¿sí? Donde la religión va natural, se va a creer en la bondad natural del hombre, ¿ya? La religión natural se va a crear en la bondad natural del hombre, ¿no? El deísmo, ¿no? Dios va a desentender del hombre y del mundo, ¿no? Ya se va a desentender por completo. Y la filantropía, que va a ser la solidaridad, la fraternidad y el bien común. ¿Sí? El bien común, donde el hombre va a ser un ciudadano con derecho y deberes, o eso es lo que consideraban o van a querer manifestar durante esta época, ¿no? Un bien común y donde el hombre va a ser un ciudadano con derecho y deberes. ¿Sí? Entonces recuerden, la forma de pensamiento de esta época va a ser, ¿sí? Bastante ideológico, basado en la razón y anticlericales, ¿ya? Anticlericales, ¿sí? Donde va a predominar lo que es la filantropía, ¿ya? Hay que tener en cuenta esa característica. Y el reformismo, ¿no? Donde el reformismo va a ser un pensamiento de necesidad de cambios, basta todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Va al reformismo, defiende ella, ¿no? Y el afán didáctico, ¿no? Donde el saber va a ser libre al hombre y se va a buscar la educación del pueblo, ¿no? En esto va a ser bastante énfasis durante esta época, ¿no? La literatura debe, dice, enseñar deleitando, ¿sí? Enseñando, educando a la sociedad, más no con tal de solo manifestar costumbres, ¿sí? Donde se va a respetar, ¿sí? Una vuelta a los clásicos, ¿no? Tanto griegos, latinos, españoles, del siglo de oro que pertenecían, ¿no? Donde las normas estéticas de la perspectiva clásica y la verosimilitud y limitación de la naturaleza va a ser la basada en la regla de las tres unidades, ¿sí? A eso nos referimos. Entonces, el neoclasicismo va a ser ello, ¿no? La vuelta a los clásicos y el respeto de las tres unidades. Y van a ir surgiendo las famosas academias, ¿no? Donde van a subrayar, o mejor dicho, detallar el valor normativo de lo clásico y van a despreciar el barroco y van a defender el buen gusto, ¿no? Va a surgir estas academias, ¿no? Donde van a educar al pueblo, ¿no? Y van a crear nuevas formas de literatura, ¿no? Dentro de esta etapa se va a desarrollar también, ¿sí? La lírica, el teatro y la prosa. Dentro de la lírica vamos a tener a una poesía ilustrada y a una poesía sentimental, ¿no? Dentro de la poesía ilustrada a los jovellanos y José Cadalso, y dentro de la poesía sentimental a Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Dentro del teatro también vamos a tener a la tragedia neoclásica, la comedia sentimental y la comedia neoclásica, ¿no? La tragedia neoclásica va a ser García de la Huerta con Raquel. En la comedia sentimental de Jovellanos vamos a tener a los delincuentes, el delincuente honrado, y a Leandro Fernández de Moratín vamos a tener con el Sí de las niñas, y la comedia nueva y el viejo y la niña, ¿no? Dentro de la prosa vamos a tener la preceptiva y el ensayo, ¿no? Dentro de la preceptiva tenemos a Luzán con la poética y en los ensayos a Feijón, ¿no? Con el teatro crítico universal y cartas eruditas y curiosas, ¿no?
Y José Cadalso, Los eruditos a la violeta y Cartas marruecas y Noches lúgubres, ¿sí? Que van a tener dentro de esa época, ¿sí? Y los jovellanos con memorias sobre la educación pública que van a tratar diversos temas referente a la sociedad. Muy bien, entonces son los diversos autores que van a tener como antecedente las diversas manifestaciones sociales con el fin de educar al pueblo, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video referente a lo que les acabo de explicar y quede más claro. Al siglo XVIII, porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como el fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues elimina la monarquía absoluta, un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura del conocimiento, la ciencia y la tecnología dentro del marco de la razón predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así se evita mezclar géneros como la prosa y verso, predomina la armonía y ¿No? En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género demostrador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se cae en Francia la enciclopedia como género difusor de todo. Artículos de postura. La enciclopedia era a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles y el samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta muchos artistas se encuentran limitados. Nace una siguiente etapa denominada romanticismo. 2 meses tiene. Mucho. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como el fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento.
El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. El siglo XVIII se denomina también el siglo de las luces, porque afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como eje principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte, la psiquiatría como especialidad en la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología dentro del marco de la razón predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral y así como su nombre indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así se evita mezclar géneros como la prosa y verso, predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. Cuando las obras prevalece el ensayo con Montaigne como género literario, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se trae en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la última del 18 y contaba con 70. Se desarrolló también la fábula por el fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de modelos. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y al No me francés. molestes, no vas a salir, te estoy diciendo y punto. Como hemos Te quiero encontrar en la casa. Muy bien, chicos. Entonces, se da a conocer las diversas características de la literatura neoclásica, ¿no? Que son antecedentes sumamente importantes que van a marcar la época en el afán de mostrar lo razonable, lo objetivo, lo que es el pensamiento para el pueblo, ¿no? De educar, de replantear diversos temas, ¿sí? Que se van a dar a conocer durante esta etapa, ¿sí? Naturaleza, y va a destacar dentro de ello Juan Meléndez Valdés, ¿no? Que forma parte de este forma de literatura, ¿no? De este neoclasicismo español, ¿sí? Ahora, la fábula aquí va a volver a ser muy importante durante esta etapa, ¿sí? Durante esta etapa, ¿no? En el siglo XVIII se va a cultivar mucho lo que es la fábula con el objetivo de que de ofrecer al lector consejos y enseñanzas morales, ¿no? Que van a estar puestas en boca de animales. Aquí el ser humano va a buscar con el fin de enseñar al pueblo moralejas, ¿no? Bastante ridiculizadoras dentro de personajes como los animales, ¿no? Y grandes fabulistas van a ser Iriarte y Samaniego, ¿no? Aquí van a las diversas fábulas que nosotros conocemos en la actualidad, van a ser parte de la literatura neoclásica. Por ejemplo, acá tenemos la fábula El burro flautista, ¿sí? A ver, ¿quién nos puede ayudar con la lectura de esta pequeña fábula?
A ver, Leo, ayúdame a partir desde donde dice sin reglas de arte. Ok, Miss, hasta el final. Sí, hasta por casualidad. Ok. Sin reglas de arte es el que en algo acierta por casualidad. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora, por casualidad, cerca de unos prados que hay en mi lugar. Pasaba un burrico, por casualidad, una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada. Por casualidad, acércose a olerla. El dicho animal y dio un resoplido. Por casualidad, en la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el burrico, qué bien sé tocar. Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, burrico, hay que una vez aciertan por casualidad. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos sobreentender de esta fábula? Leo. Es que, bueno, nos, que nos puede entender es que, o sea, este burrito, o sea, por casualidad, acierta en algo, ¿no? Y por acertar algo, o sea, lo acierta por casualidad y lo logra. Claro. La enseñanza que nos da es acá al final, ¿no? Que nos dice que la música asnal, sin reglas del arte, borriquitos, hay que una vez aciertan por casualidad, ¿no? A veces nosotros desarrollamos diversas formas o técnicas, ¿cierto? De la época. No siempre vamos a ser expertos a lo que recurrimos, ¿no? Muy bien. Entonces, esta fábula, por ejemplo, ha sido con el fin de qué? De enseñar, ¿cierto? A la sociedad. ¿Cómo es que pretendían manifestar, sí? Que no se desarrollaba, ¿sí? O no se daba a conocer, ¿cierto? Pero su finalidad o su objetivo va a ser el de enseñar, ¿no? Con estas reglas. Ahora, tenemos a un grande manifestante, que son Tomás Iriarte y Félix María de Samaniego, ¿no? Que son dos grandes representantes de la fábula y literatura neoclásica de este.
en el año 1750, 1791. Él es traductor de la primera Secretaría de Estado y archivero del Supremo Consejo de la Guerra, además de las fábulas literarias, ¿no? Va a escribir muchas otras obras e hizo bastantes traducciones del francés, ¿no? También va a ser compositor y va a utilizar sus fábulas ¿para qué? Para dictar normas, ¿sí? ¿Para qué? Para dictar normas que logren el buen estilo literario, ¿ya? Ese va a ser el objetivo de Tomás Iriarte. Y Félix María de Samaniego nace en Laguardia, Álava, en el año 1745 y muere en el mismo pueblo en el año 1801. Él estudia en Valladolid y va a viajar por Francia, donde su influencia se va a advertir en la única obra por la que lo vamos a conocer, ¿no? Las fábulas morales van a tener 157 fábulas, ¿sí? Distribuidas en 9 libros, ¿no? Y van a estar escritos para los alumnos del seminario de Vergara. Samaniego va a ridicularizar los defectos humanos en sus ¿no? Aunque muchas de sus fábulas de Samaniego van a estar escritas en verso, su carácter va a ser bastante prosaico, dados los asuntos que va a tratar, ¿no? Y su finalidad va a ser didáctica, ¿ya? Va a ser bastante didáctica. Escasa, ¿no? Y va a predominar en forma de la prosa, en forma escrita y en forma de ¿no? La verdad, ¿sí? Y atacar el error, ¿no? De acuerdo con el espíritu bastante ilustrado de la época, ¿no? Se va a proponer aquí enseñar al pueblo y para ello va a criticar todas sus supersticiones, ¿no? Y sus falsas ideas, donde sus costumbres rutinarias va a intentar, ¿sí? Difundir en España las novedades de la cultura europea, que era en ese siglo muy superior a la nuestra, ¿sí? Muy superior a la nuestra. Espérate. ¿Sí? Y luego tenemos donde Fray Jerónimo Feijó va a manifestar o va a tener dos formas de manifestar la literatura, que es en el Teatro Crítico Universal y las cartas eruditas, ¿no? En el Teatro Crítico Universal, ¿sí?
Es una obra bastante escrita en forma de ensayo que va a constar de 8 tomos, donde aquí el autor va a atacar duramente las supersticiones y falsas creencias que va a estar marcando el límite entre lo natural y lo sobrenatural, ¿sí? De la época. Pues va a marcar ello, ¿sí? Y las cartas eruditas van a estar escritas, ¿sí? También en forma de ensayo. En ellas se va a ir exponiendo, ¿sí? A lo largo de 5 tomos, diversos problemas filosóficos, literarios y morales, ¿no? De la época. La mayoría de las obras dentro de esta época van a ser bastante moralizantes y racionales. El teatro en el neoclasicismo sí va a tener o se va a someter a las rígidas normas del clasicismo, ¿no? Por lo que se va a adoptar la regla de las 3 unidades, donde Lope de Vega había ya roto en el barroco y va a desaparecer de las obras de teatro todo tema imaginativo y bastante fantástico, ¿no? Así como la mezcla de lo trágico y lo cómico. Y va a surgir un teatro exclusivamente didáctico, ¿ya? Bastante didáctico. Aquí en el teatro va a ser muy significativo durante esta época porque se va a respetar la regla de las 3 unidades, ¿no? La acción, el tiempo y el lugar, donde la acción va a tener solamente, ¿sí? Va a haber acciones paralelas, ¿no? La de las señores y la de los criados, ¿no? La de la alta élite y el pueblo o la sociedad. Y el tiempo va a ser la acción, va a tener que suceder como máximo a lo largo de un día, ¿no? No se va a prolongar por varios tiempos o varias etapas, sino solamente a lo largo de un día, donde el lugar va a ser o va a estar basada toda la obra, debe desarrollarse en el mismo sitio, en un mismo espacio, ¿sí? En un mismo ambiente. Ahora, Leandro Fernández de Moratín es uno de los grandes exponentes del teatro neoclásico, donde él va a ser el escritor más importante del siglo, donde toda su obra va a estar realizada siguiendo las normas neoclásicas y va a estar convertido al autor en uno de los mejores y escasos dramaturgos de este siglo, ¿no? Aquí la comedia nueva o el café va a ser una crítica bastante dura hacia los poetas incultos e ignorantes, ¿no? Donde se van a atrever a escribir obras dramáticas, ¿ya? Y otra de sus grandes obras va a ser la famosa obra El sí de las niñas, donde esta obra va a ser una dura crítica a esas familias pudientes, ¿sí? Que obligan a sus hijas a casarse sin tener en cuenta los sentimientos de ellas, con el afán de buscar solamente beneficio propio, ¿no? Riqueza propia, que es, por ejemplo, el maíz, las riquezas, las tierras de la época, ¿sí? Entonces, solamente ello, ¿no? Pues a ver, vamos a ver un pequeño resumen respecto a lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Que es la obra de El sí de las niñas. El sí de las niñas. El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en el internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos,
que es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias. La conversación es para Francisca poco interesante, así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no sabe que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón, Carlos, se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio y confesarle a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor. Se niega a casarse con don Diego porque no lo ama. Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese la verdad. Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar, y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esa noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él y que si existe otro pretendiente que a ella le interese. Y la joven, decepcionada por el abandono de Carlos, le dice que no existe nadie más y que la razón por la que no quiere casarse es porque quiere regresar al convento. Don Diego, no muy convencido, lee la carta y se entera de que el pretendiente de Francisca es su sobrino Carlos. Lo manda a llamar con su sirviente Simón y le pide a su sobrino que le exponga sus intenciones con Francisca.
Él le cuenta que por un tiempo ellos han mantenido una relación en secreto y que ha venido para casarse con ella. Ante esta situación, don Diego se da cuenta de que la joven no siente el cariño que creía que ella sentía. Y le comenta a doña Inés que su hija está enamorada, pero no de él, sino de su sobrino Carlos. Sin embargo, doña Inés cree que es un plan de don Diego para liberarse del compromiso con su hija. Don Diego trata de convencer a doña Inés y le dice que él no tiene ningún impedimento en que Francisca y su sobrino Carlos contraigan matrimonio, sino todo lo contrario. Él bendice su unión y los frutos de esa relación. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro la idea referente al sí de las niñas? Sí, Miss, todo claro. Sí, ¿verdad? ¿Cómo es que Sí, por ahí? Claro, me es todo entendido. Exacto, exacto. Fernández de Moratín nos plantea esa ideología social que se desarrollaba durante esta época, ¿no? En la cual se centra el neoclasicismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí sobre el neoclasicismo español? Todo claro, Miss. Muy bien. Pues si no hay dudas, nos quedamos aquí hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Claro, Miss, gracias por Bye, hacernos Miss. entender a todos. Cuídese. Ya, gracias. Igual, Hasta pronto. Gracias.